Mortal Kombat, como sabemos, es uno de los juegos más populares del género de lucha, y es uno de los más favoritos de la gente, aunque obviamente como todo juego o empresa no todo siempre es bien visto. Hoy vamos a repasar algunas polémicas en donde tuvo que pasar esta franquicia, ya sea demandas, censuras, juicios entre otras cosas. Sin nada más que decir, empecemos con este listado de algunas polémicas en donde Mortal Kombat tuvo que vivir. Esto fue en donde comenzó todo. Debido a que el juego se volvió muy popular por esos tiempos, no tardaron mucho en que los gobiernos se dieran cuenta que Mortal Kombat tenía una violencia muy real, en donde se evidenciaba el gore extremo que había en ese juego. Cabe recalcar que Mortal Kombat no fue el primer videojuego en incluir violencia o gore, ya había algunos juegos que tenían esa característica. Uno de los ejemplos más populares fue Chiller, en donde mataba a personas que estaban siendo torturadas, entre otros juegos que también incluían esa clase de violencia, pero como Mortal Kombat era demasiado popular y que atraía a muchos niños a jugar, se toma esta decisión. Hubieron dos personas que estuvieron investigando sobre eso, que serían el demócrata Eric Cole acompañado del senador Joel Lieberman. Trató de conseguir una regularización estricta de los videojuegos que tenían violencia o otras cosas explícitas como el sexualismo y el racismo. También hubo otro caso en donde Nintendo se negó a poner sangre en el juego, pero ese caso ya lo veremos más adelante. Luego el mismo Lieberman volvió a quejarse y dar su opinión al respecto en el año 1993 y decía que Mortal Kombat era violento, y que la violencia de los videojuegos era muy real. Hasta inclusive el propio co-creador de Mortal Kombat, que era John Tobias, dijo que ya estaba cansado de que políticos como Lieberman opinen sobre eso, y que digan que su juego es la causa de la violencia. Y también la gente ya estaba cansado que los políticos digan que los problemas de la gente tienen que ver con los videojuegos. Aunque surgió algo nuevo luego de toda esa controversia, y es que se crearía el Entertainment Software Rating Board, o en sus siglas la ESR, que es el sistema de clasificación por edades de Estados Unidos, y que todavía sigue existiendo a día de hoy. Y bueno, como decía, este elemento se usó para clasificar a los juegos, para la edad que estaba permitida, y tenía varias clasificaciones, como por ejemplo, la clasificación de que todos puedan jugar el juego, clasificación de niños, hasta la clasificación de adultos. El juego tendría su primera baja, ya fue prohibida en Alemania. Este fue prohibida en su segundo juego, en donde también seguiría la polémica sobre la violencia de los videojuegos. En 1994 la segunda entrega fue incluida por Alemania, y donde se dijo como uno de los principales artículos que podíamos herir la sensibilidad de los jóvenes. Inclusive un tiempo después todas las versiones, excepto la de Game Boy, fueron incautados y posteriormente retiradas del mercado por violar varios artículos. Aunque esto terminó en el año 2005, ya que esta limitación solo contaba con 10 años. Luego también tenían otra censura, esta vez pasando a otro continente, específicamente en Japón. Desde la salida de Mortal Kombat 2 en 1994, Nintendo, como era de Japón, había censurado partes del juego, como por ejemplo sangre verde, en vez de la roja, o poner transiciones, o cambios de pantalla para que no se viera la violencia en los fatalities. Se ponía una pantalla blanca para no ver la mutilación en el acto del fatality. Las campañas de marketing y publicidad de Mortal Kombat también tuvo que soportar las censuras que recibía. Recibió muchas críticas que optaron por hacer que esto se censure. Y también alentaron a que el conocido Joel Lieberman vuelva para dar su veredicto a esto, en donde hace mención a las publicidades de Sega, que se lanzó por la televisión, para promocionar el juego, en donde dice que esto fue una señal para evidenciar que estas propagandas promovían la violencia a los jóvenes. Aunque lo más curioso es que en algunos comerciales casi no salían imágenes del juego, pero tuvieron que ser retiradas, y esto fue un gran bajón, ya que casi no tenían cómo promocionar el juego. Bueno, creo que en este hay que extendernos, ya que tienen varias cosas que contar. Como sabemos, Nintendo era la consola más popular de videojuegos en esa época. En el verano de 1993 esta compañía estaba preparándose para distribuir Mortal Kombat en sus consolas. Y sabían que este juego era uno de los más violentos de la historia. En ese entonces. Esto también es algo raro, ya que Nintendo se caracteriza principalmente por sacar juegos para niños, y que recibía buena aceptación.
ya que como dije este juego se caracteriza en sacar el corazón, cabeza o quemar a tu rival. Acá llegaríamos a la primera censura, que sería la falta de sangre en el juego. Meses después de su lanzamiento, Howard Lincoln, que es un ejecutivo de Nintendo, se tuvo que reunir con el gerente general de la empresa Acclaim, Gregory Fischbach, para tener una solución para calmar a los críticos. Acclaim tenía un cargo para la adaptación del juego para consolas. En donde Fischbach dijo en una entrevista de la BBC, en donde dijo que Lincoln que tenían que cambiar el color de la sangre a verde, y hasta dijo que la idea parecía muy absurda. Por eso es el origen de la sangre verde en el juego. También el juego contó varias censuras. De nuevo tomaremos el ejemplo de la sangre, ya que al golpear no salía sangre sino algo parecido al sudor. También en los aspectos visuales de los escenarios, fue censurado como el escenario de Depito el Pozo, en donde en la versión original, habían cuerpos o cabezas en el escenario, pero, en esta versión de Nintendo se quitó todo eso. Otra cosa que censuró, serían algunas fatalities, debido a que en algunos no se veían como el original, o simplemente fueron censurados. Para Fischbach esta sería una idea algo precipitada, pero no podía hacer más nada ya que se tomó todas esas decisiones. Y como sabemos esto llegó a los políticos y medios de comunicación, fustigaron fuertemente a la industria. Aunque Nintendo tuvo que esforzarse para censurar el juego, igualmente el juego tuvo muchas polémicas. Sega, que es rival de Nintendo, también publicó en sus consolas el juego y tenía un código en donde podían activar la sangre. Esto era depende del jugador. También esta versión de Genesis fue la que tuvo más ventas que la versión de Nintendo. Luego de eso pasaría todas las controversias donde Lieberman dijo que producía la violencia y se crearía la SRU. Este también fue un caso, que fue algo controversial pero que no duraría tanto. Este fue un argumento usado entre muchos de los críticos del juego, y decían que este juego incluía el racismo y el sexismo, aunque más tenía racismo. En especial a sus personajes asiáticos. Su argumentación tal sería que todos los asiáticos del juego tenían el estereotipo de que todos los asiáticos sabían hacer artes marciales, como personajes como Liu Kang, Kitana, Kung Lao entre otros. Obviamente la saga dio una respuesta ante esa acusación y dijeron que es un juego de fantasía con muchos personajes diferentes, que es un juego de artes marciales basado en la cultura asiática en las artes marciales, y que el juego no fue creado para fomentar el racismo ni para fomentar ningún estereotipo. También sucediera un caso dentro de la empresa, que sería el actor Daniel Pesina contra el estudio, pero primero hay que saber de quién es Daniel Pesina, que es uno de los actores de movimientos de personaje. Este actor interpretó a Scorpion, Sub-Zero y por supuesto en donde más se conocía es a Johnny Cage, ya que acá se le podía reconocer más ya que tenía su mismo aspecto en el juego. También fue más popular el actor por mucho tiempo, y por interpretar a uno de los personajes más queridos del juego. También estaría para el Mortal Midway. La empresa que estaba detrás del juego de Mortal Kombat exigía más dinero. El tema sería ya que el juego se vendió muchas copias en las consolas, en lo cual recaudaría muchos millones y Pesina no recibió nada a cambio. Un grupo de abogados vio el caso, señalaron que las versiones de las consolas habían sido un producto aparte de los arcade, y que no se le había enumerado ni a él ni al otro grupo. Estos abogados exigían $10 millones y obviamente perdieron. También se perdió la contratación de Daniel Pesina y los creadores de Mortal Kombat, y se perdería a uno de los actores más icónicos, y se perdería a uno de los personajes más queridos de la saga. Pero Midway ya estaba conversando con otro actor. Se llamaría Chris Alexander, en donde solo interpretaría en Mortal Kombat Trilogy. Y seguro estarán preguntándose de qué pasó con Daniel Pesina. Pues bien, ya que este se había alejado de Midway, decidió apoyar a otros juegos con menor reconocimiento que serían del género de lucha. Aunque uno de ellos fue muy malo como el Tattoo Assassins, que nunca salió a la luz pública. También en otros juegos famosos en donde estuvo sería Bloodstorm, desarrollado por Incredible Games y publicado por Strata. Se decía que este se convertiría en el nuevo Mortal Kombat. En este juego los peleadores podían perder sus extremidades mientras peleaban. Como esto quería ser la competencia de Mortal Kombat, aprovechó la pelea que tenía con Pesina y fue contratado para aparecer en una de sus publicidades. También no escondían sus intenciones, ya que la frase de ese póster decía Daniel Pesina, quien hizo de Johnny Cage de Mortal Kombat, se ha cambiado a Bloodstorm. Esta campaña causó mucha controversia, ya que se reconocía fácilmente al actor.
Aunque lo lamentable es que este juego fue un fracaso. Esta mala decisión de Pesina, junto a su alejamiento de la compañía, hizo que los creadores de Mortal Kombat, oficialmente mataran al personaje en Mortal Kombat 3, en donde se dijo que Motaro había matado a Jon y esto es una excusa ya que no tenían al actor. Aunque rápidamente ya que tenían al otro actor, revivieron al personaje en Mortal Kombat Trilogy, en donde la historia de su resucitación fue que, él sí había muerto por Motaro, pero en la apertura del portal entre el inframundo y la tierra, en los eventos de Mortal Kombat 3 impidieron que el alma de Jon y Kage dejara la tierra. Y así revivió así de fácil. Aunque también con la llegada de la nueva generación de gráficos, ya no hacía falta tener actores para interpretar a un personaje, debido a los nuevos gráficos poligonales y así, la gente podía disfrutar a Jon y Kage por mucho tiempo más. También los actores que interpretaban a Shang Tsung, Sonya y Kitana, también denunciaron a Nintendo, Sega, Williams Electronics Games y Midway, por el mismo motivo que Pesina, diciendo que ellos solo modelaron para una versión del videojuego, y no para todas las versiones portátiles, de consola. Sin embargo perdieron el caso, ya que los demandantes permitieron y dieron su consentimiento legal para ser grabados, para ese propósito. Uno de los casos fue de Noah Wilson por ser involucrado por este juego. El caso sería el siguiente: un adolescente de 13 años fue asesinado por otro de la misma edad y la madre del fallecido inició un caso contra la saga, ya que dado el motivo por el que su hijo murió fue el interés que el asesino tenía en Mortal Kombat, es decir, que fue involucrado por este juego. El niño creía que se sentía como Kivax y mató de la misma manera como el fatality del personaje. Sin embargo no se llegó a nada y el caso quedó ahí. Como pudimos repasar algunos casos, este es una franquicia que supo llevar bien las polémicas y las demandas y es uno de los pocos juegos de violencia que fueron muy polémicos en esos tiempos, que a día de hoy sigan existiendo, ya que Mortal Kombat es uno de los juegos de peleas más populares del mundo y que todavía sigamos teniendo juegos y mucha gente que apoya al juego, y que ya casi no tiene mucha censura como solía ser antes debido a la clasificación de los videojuegos. Aunque podemos resaltar que, en realidad, Mortal Kombat creó sus controversias o polémicas, en un momento en el que la industria del videojuego era grande, o bueno no tan grande, pero todavía faltaba mucho para que estos se vuelvan a convertirse en un mercado tan grande como es ahora, así que no fue tan grande todas sus polémicas, señor podía decir que fue algo más limitado, y no como en algunos años más tarde, en donde sí se crearían juegos muchas más polémicos y que, muchos políticos y medios, hablen siempre de ellos. Bueno, por mi parte, ya no tengo más nada que agregar. Chao a todos.